el programa La Otra Campana, que tan gentilmente Ordóñez me ha invitado a reproducirlo en sus videos, tengo la oportunidad en este día de hacer la segunda edición. El tema que creo más adecuado conforme a las circunstancias es hablar sobre el colapso sistémico y la falla multiorgánica. Es el título general que le doy a este video, a esta exposición. Colapso sistémico y falla multiorgánica que sufre la Argentina, que en este momento, o desde hace mucho tiempo, es hostil a las soluciones realmente nacionales. Y el país está afectado por un colapso sistémico. ¿Qué es esto del colapso sistémico? Lo comparamos a lo que los médicos llaman una falla multiorgánica. Es decir, es una falla que afecta en ciertas ocasiones a algunas personas, afecta simultáneamente varios órganos y que es de muy difícil solución y que normalmente es un mal pronóstico o un pronóstico de muerte. Yo creo que la Argentina está en ese trance. Está con falla multiorgánica y está en trance o en un proceso de muerte. Yo sé que hay mucha gente que rechaza esto porque se dice que se es pesimista, que se tiran pálidas, y algunas veces también le he escuchado a Ordóñez que tiene que hacer frente a estos cargos, que son cargos sinceramente a mi entender infundados, porque para ser optimista hay que tener fundamentos, hay que dar fundamentos. El optimismo no es una expresión de deseo, el optimismo es una actitud racional y se apoya en fundamentos racionales, que después se agrega a eso una calidad o un estado del espíritu favorable, propicio a emprender acciones con la esperanza de que eso vaya bien y que pueda aportar un remedio a los males que se sufren. Y es posible, es bueno y es coherente, pero cuando usted no tiene fundamentos racionales, no puede ser optimista voluntarista. El optimismo voluntarista es pura voluntad, puro deseo, y carece de fundamentos racionales. Y al carecer de fundamentos racionales, miren, la mayor parte de las son actitudes inhumanas o poco humanas, porque todo en nosotros debe estar fundado en algo racional, en algún fundamento racional. De lo contrario vamos a estar siempre esperanzados en aspirinas, en cosas que calmen, en cosas esperanzados en paliativos, pero no que resuelvan definitivamente los problemas que padecemos los argentinos. Ahora, para entender esto, vuelvo a lo que es mi costumbre, ver el cuadro internacional, ver el cuadro total en el contexto en el que se desarrolla la vida argentina y la existencia de la Argentina como nación. Simplemente para ponernos en situación. En este momento hay dos, digamos, modelos de desarrollo globales. O en el mundo se observan dos modelos de desarrollo globales.
Uno de ellos es el de la globalización occidental, que está conducida por los Estados Unidos y sus aliados. Se basa fundamentalmente en la hegemonía absoluta, es decir, en la unipolaridad, un único poder mundial que domine todo. Y simultáneamente en la pérdida parcial o total de las soberanías de los estados o de los países. Esta actitud o esta actitud estratégica o política global se basa en la doctrina del geopolítico inglés Haldor Mackinder y en el destino manifiesto de los Estados Unidos. La síntesis, o digamos, el punto focal en la que se basa la doctrina de Mackinder es la siguiente: es puro determinismo, que evidentemente tiene una apariencia de racionalidad, tiene una apariencia de lógica, pero que es esencialmente determinista. Mackinder, cuando formuló esta doctrina a fines del siglo XIX, decía lo siguiente: quien gobierne Europa del Este dominará el Heartland. Quien gobierne el Heartland dominará la isla mundial. Quien gobierne la isla mundial dominará el mundo. Como se ve, son todos pasos que evidentemente es cierto a través de la historia y desde fines del siglo XIX, cuando se constituye el Imperio Británico, Inglaterra instrumenta esta doctrina en diferentes estrategias y en alguna medida hasta las finales de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña realmente es el imperio que controló el mundo por primera vez, es decir, el mundo en su totalidad, que no tiene comparación al control que hizo Roma en su época, porque era nada más que, digamos, el mundo no pasaba más allá de las Islas Británicas, del norte de África, comprendía todo el Mediterráneo y el Medio Oriente. Y las raras relaciones que se tenían con el lejano Oriente, es decir, con Asia Central y China. Marco Polo o los viajes de Marco Polo son una muestra de esas raras relaciones comerciales o expedicionarias que tuvieron lugar en esa época. Pero eso no era todo el mundo y fueron raras, excepcionales. El comercio mundial, si es que se quiere llevar al terreno económico esta doctrina, se materializó a través del camino de la seda, que salía de China, pasaba por Asia Central y llegaba al Mediterráneo, a los puertos de Italia. Pero esta otra imperio que instaura Gran Bretaña desde fines del siglo XIX hasta finalizar la Primera Guerra Mundial, no, se trata ya de un imperio realmente global. Abarca todos los mares y todas las tierras conocidas. ¿Qué se opone a eso? ¿O qué pretende oponerse a eso? Es la idea de Eurasia, es decir, la idea eurasiática. Europa más Asia, es decir, esa gran masa territorial del mundo que comprende Europa y Asia. Ellos pretenden instaurar un nuevo orden mundial basado en la multipolaridad
y el policentrismo, o surgimiento de nuevos centros o polos de poder en el mundo. Varios, no de uno, sino de varios. Y esta doctrina euroasiática la sostiene el geopolítico ruso Alexander Dugin. Es decir, estas son las dos concepciones, con sus más y sus menos, que están confrontadas en términos teóricos y prácticos a través de la disputa de poder entre el Occidente y Eurasia. Eurasia parcial, la Eurasia que comprende a Rusia, a China y a los pueblos de Asia Central. Ese es el contexto de la disputa del poder mundial en este momento, o detrás del cual se lleva a cabo esa confrontación con estas ideas. Evidentemente, ustedes saben, los que me han seguido estos últimos años, que yo creo que sobre estos dos concepciones teóricas y ejercicios del poder en forma práctica, ejercidos a través de China y Rusia por un lado, y de Estados Unidos y Europa y sus aliados por el otro, yo creo que sobre esa estructura se alza otro poder que los controla a ambos, que es difícil de comprobar, difícil de demostrar, difícil de explicar. Ese poder que controla a ambos y que en alguna medida llegó a su esplendor durante la Guerra Fría, es el poder internacional del dinero, es el poder o el imperialismo internacional del dinero, que fue definido como una entidad política operante, actuante, digamos, irreal, y una categoría política por el Papa Pío XI en su encíclica Quadragésimo Anno en 1931. Lamentablemente, la Iglesia estas últimas décadas abandonó, por lo menos no la enseña públicamente al pueblo y a los fieles, no la recuerda, no la repite, no la, digamos, la refresca, no se acuerda o se ha olvidado. Y así me parece, yo hace años que no siento hablar a un obispo o a sacerdotes específicamente sobre el imperialismo internacional del dinero. Que como dijo el Papa Pío XI, es el poder que está bien o cuya patria está donde está bien, donde actúa y opera sin interferencia, sin ser molestado. En alguna medida, el globalismo o la globalización es una expresión visible, parcial, pero visible, de ese poder o imperialismo internacional del dinero, dado que prácticamente en Occidente el poder del dinero, el poder del capitalismo financiero, reina en forma absoluta y decisiva, y es el único poder real que existe. Pareciera que los otros poderes del Occidente son poderes dependientes, y yo tengo mis dudas, que por eso digo que este poder está por sobre estas dos concepciones geopolíticas y geoestratégicas, la occidental y la oriental, la que habla de la globalización y de la que habla de la multipolaridad y el policentrismo del poder. Creo que reina sobre ambas, creo que controla a ambas, porque así lo ha hecho desde la Revolución Rusa. Ha controlado ambos extremos de la confrontación dialéctica mundial, el comunismo y el capitalismo. Ha pretendido eliminar el comunismo, pero hasta ahora, y ya han pasado muchos años
de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética, y todavía nadie ha demostrado cómo y por qué un imperio como la Unión Soviética se disolvió a orden, prácticamente a orden, como si alguien hubiera dado una orden. Los imperios normalmente en la historia universal desaparecen o son conquistados o son destruidos a través de la guerra, o a través de la conquista, o a través de la asimilación del más débil respecto al más fuerte. Acá hubo un intento, no hubo guerra, no se disparó un solo tiro. Es un raro ejemplo histórico donde un imperio se ha disuelto sin que se disparara un solo tiro. Por eso digo, muy en estilo que usamos mucho los militares, se disolvió a orden. Alguien ordenó y ese sector cumplió la orden y mansamente se disolvió o simuló disolverse. Yo creo que la Unión Soviética ha desaparecido como entidad práctica política, como ideología no existe, pero evidentemente ha habido una síntesis entre lo que representaba las ideas que culturalmente representaba el marxismo-leninismo con el capitalismo. Por eso muchos hoy, hasta hace algunos años, a veces tuvimos que alzar la voz para decir que se dejaran de embromar de una vez por todas con el fantasma del comunismo, porque el comunismo no operaba como tal, sino que operaba a través de lo que se llama o sería el marxismo cultural, o los, digamos, los restos del marxismo cultural. Lo que operaba es la simbiosis cultural e intelectual entre lo que pregonó el marxismo cultural, cuya expresión máxima fue la Escuela de Frankfurt, y años después el filósofo comunista italiano, que ahora no me viene el nombre, bueno, ya me voy a acordar, porque muchos se confunden y le atribuyen a este filósofo comunista italiano la idea del marxismo cultural, pero acá en Argentina eso no tuvo eficacia, porque este filósofo fue prohibido por los partidos comunistas de la Argentina y en general de toda América del Sur. Veremos a ver cómo esto se desenvuelve, pero hoy es una realidad que esta confrontación entre el poder globalizador de Occidente y el poder euroasiático, o ese proyecto de poder euroasiático que comprende a China y a Rusia, realmente se materializa. De hecho, se sabe, y ha habido testigos, que altos oficiales norteamericanos que han estado de visita acá en Argentina, en alguna conferencia con personal militar, han hablado directamente de la confrontación militar contra Rusia y contra China, particularmente en principio contra China, pero ya no es un secreto a voces, eso está en el lenguaje común, que eso puede llegar a las vías de hecho en algún momento. Entonces, dentro de ese contexto está esta situación de crisis terminal de la Argentina, este colapso sistémico o falla multiorgánica que tiene el país y que prácticamente la hace un paciente o una entidad terminal que está en su etapa final, está próxima a la muerte,
que está probablemente en una terapia intensiva y que está en coma, porque todo da a entender que la Argentina está en coma, está tendida en una cama con respirador artificial, sin capacidad de voluntad propia. Su voluntad ha sido transferida a poderes extranjeros y sin, digamos, capacidad para intentar nada por decisión propia. Todo depende de otros. Por eso yo me gustaría en esta oportunidad dar la gravedad de la situación, que personalmente la vengo anticipando y denunciando desde hace años, sin que haya tenido éxito, sin que lograra que se me escuchara, ya sea porque o no me hice entender, no supe explicar, no lo supe fundamentar, o los públicos a los cuales llegué digamos, no quieren oír, no quieren ver, no quieren pensar, no quieren salirse de lo que es conocido, y están esperanzados con esas aspirinas, esos paliativos que no resuelven las causas y que solamente sirven para alargar la agonía. Por eso quisiera hacer un llamado a los argentinos que puedan escucharme o puedan verme, a la solidaridad cultural, política cultural, de todos esos buenos argentinos que yo sé que existen, porque han existido en otras épocas, aunque pareciera que ya no queda nada, aunque pareciera que ha sido todo demolido, aunque nos representáramos la Argentina como esa fotografía de la ciudad de Dresden después de su bombardeo, terrible bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, donde se ve una llanura, una estructura urbana en una llanura que está completamente destruida, está toda tirada abajo, que por ahí queda digamos, el tronco de algún árbol, se ve sobre que rompe la monotonía, o una pared de un edificio alto que no terminó de caerse, pero que uno ve en un amplio espectro, ve solo destrucción, no ha quedado nada, está todo abajo, todo destruido. Este momento, claro, es difícil imaginarse, porque todos tenemos la esperanza de que eso a nosotros no nos ocurra. Y porque además me parece, y muchas veces lo he dicho, que gran parte de la población argentina creemos que nosotros tenemos algún pacto secreto con Dios, que en algún momento Dios ha hecho algún pacto. Es una ficción, porque creemos que Dios es argentino. Sí, evidentemente Dios nos ha dado muchas gracias al darnos este territorio que habitamos, al vernos permitido ser una nación con más de 150, de 200 años. En realidad somos nación desde hace 400 años, desde que fue creada, fundada Santiago del Estero en 1550, porque la Argentina no nació el 25 de mayo de 1810, la Argentina nació mucho antes, 2 siglos antes, o 3, casi 3. Entonces, este llamado que trato de hacerlo es fundado, es decir, fundamentado. En principio, a nadie le escapa que la situación del país se agravará en los meses próximos. El nuevo o el actual gobierno, si es que logra ser reelegido, o más simplemente gane quien gane, para ser más claro,
gane quien gane la elección presidencial, se verá enfrentado a una situación muchísimo más grave que la dejada por el kirchnerismo en diciembre del 2015. El gobierno de Macri ha profundizado la gravedad de la situación a partir de diciembre de 2015. No ha solucionado ninguno de los males que dejó el kirchnerismo. Los ha agravado a todos y los ha agravado a al punto de la extinción. Si estábamos muy mal o estábamos ya en terapia intensiva, el gobierno de Macri nos ha puesto en coma, nos ha puesto respirador artificial, nos ha dejado inmovilizado, sin conciencia y sin conciencia de la gravedad de la situación. Y yo creo que eso es lo que fundamentalmente más nos afecta, la falta de conciencia de la gravedad de la situación. Por otro lugar, ni el macrismo, que es el que gobierna actualmente, ni la oposición al macrismo, incluido este nuevo opositor que ha aparecido, que es el licenciado Labaña, tienen la más mínima idea, ni consenso sobre lo que hay que hacer si triunfa. Nadie de la oposición se le cae ninguna idea. Nadie en la calecita que vemos todas las noches de la televisión se le cae una sola idea. Nadie expresa un concepto o una estrategia para que la Argentina salga de su estado grave de postración. Nadie tiene un plan. Nadie esboza ninguna solución. Nadie ha presentado ningún tipo de propuesta. Y estamos a 4 meses de la elección o 5. Y ya no hay tiempo de hacer planes. Eso se debieron haber hecho desde hace por lo menos 2 años. Nadie puede hacer un plan a partir de que se hace cargo del gobierno. Por lo tanto, el gobierno que se haga cargo o que deba asumir el 10 de diciembre próximo va a encontrar a la Argentina en una situación mucho más grave, como dije, que la que dejó el kirchnerismo el 10 de diciembre del 2015. Y no pueden ir a hacer un plan a partir del 10 de diciembre. Y ya no tienen tiempo de hacer planes ahora. Ya no tienen tiempo, porque tienen que hacer la campaña y tienen que ganar la elección. Y en esa disputa electoral, en esa confrontación agonal, ya no tienen tiempo para hacer planes. Esos planes debieron haberse hecho a través del estudio, del pensamiento, de la búsqueda de soluciones, con mucha anticipación, o con mucha más anticipación que lo que pretenden hacer ahora. Ya no hay tiempo de planes. Por eso, toda esta gente que solo enuncia generalidades y hace especulaciones individualistas, hace política agonal, de intercambio de personas, de disputas entre este sí, este no, con este sí, con este otro no, tratando de formar grupos sobre la marcha, sin tener afianzado equipos, sin tener conocimientos previos. Eso no lleva a ningún lugar, eso es una irresponsabilidad. Sin saber qué es lo que hay que hacer ya se debería saber qué es lo que hay que hacer. Pero creo que al menos nadie da ni trasunta que se tenga conocimiento de lo que van a hacer. A lo sumo, la genialidad más brillante que se le ocurre es decir que van a negociar o reformular o replantear
o el pago de la deuda externa, porque la deuda externa, así como está planteado las fechas de pago y los montos en los próximos 4 años, la deuda, la Argentina no puede cumplir. Es decir, hay que refinanciar la deuda. Eso es lo más ingenioso que se les puede escuchar. Y lo más audaz que pueden hacer es decir que hay que salir al mercado a pedir préstamos, nuevos préstamos. Es decir, la única solución que yo veo en toda esta gama y amplia gama de oficialistas y opositores es buscar mercados para endeudarse más, para hundir más al país en la esclavitud de la deuda, para hacernos esclavos de los usureros internacionales. Es lo único que se siente, es la única genialidad que está en danza a través de esas estúpidas audiciones de televisión donde todas las noches, como en una calecita, se repiten los mismos políticos y las mismas opiniones.
Seguimos entonces, estimados amigos, en última instancia, para que tengan una idea de estos misterios que nos rodean hacia el futuro, les quiero plantear otros misterios. El misterio de que todavía no sabemos qué garantías o hipotecas el gobierno de Macri ha otorgado al Fondo Monetario Internacional para recibir los préstamos que nos hicieron desde el año pasado hasta ahora. Eso todavía no se sabe. No sabemos qué ha pasado o qué garantías, qué hipoteca, si se ha entregado o no como garantía del pago de la deuda Vaca Muerta, los yacimientos de litio, el acuífero guaraní, es decir, qué reservas petroleras o las futuras que se puedan descubrir frente o dentro del mar argentino, en el mar territorial argentino, que hay grandes sospechas de que hay un tremendo yacimiento entre más o menos, para dar una idea general, entre el sur de la provincia, en el mar argentino, al sur desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta el norte de la provincia de Chubut. No sabemos qué es lo que se ha comprometido. Ni siquiera sabemos todavía el acuerdo secreto con Chevron que firmó el kirchnerismo. Ni siquiera eso se sabe. Bueno, y todavía pensamos que nosotros controlamos la Argentina. Por eso, acá hay que decirlo claro. Nadie hoy en la Argentina tiene poder. No tienen poder, ni el más mínimo poder, ni poder suficiente para sentar en una mesa ni a sus propios correligionarios o compañeros, o hacer un llamado para el gran acuerdo nacional que tanto se pavonean los políticos en la televisión, de una especie de la Moncloa a semejanza de España en el siglo pasado, después del fallecimiento del general Franco. Pero parece que nos hemos olvidado de la historia. Acá hubo dos intentos de hacer grandes acuerdos nacionales. No, por lo menos los que yo he sido testigo en vida. Uno es el que intentó hacer el general Lanusse cuando era presidente con el Gran Acuerdo Nacional, que fue un acto totalmente fallido. Y eso que fue probablemente el militar que ejerció con mayor firmeza el control del poder militar en Argentina en el siglo XX. No lo pudo hacer. Fracasó absolutamente. El otro, y que le siguió en el intento, fue el general Perón, en su retorno plebiscitado al poder en 1973. Perón también fracasó absolutamente, y mucho menos lo pudo lograr su sucesora, que terminó derrocada por el proceso de reorganización nacional en 1976. A Perón, antes de que retornara definitivamente al país, le pusieron como obstáculo, gran obstáculo, la creciente actividad de las organizaciones subversivas terroristas de varios orígenes políticos, que fueron las que desataron en la Argentina la guerra civil de los años 70, oportunidad en que se le opuso un mediano poder militar, porque el poder militar en esa época argentina era mediano, en el contexto de un poder nacional equivalente, es decir, todavía teníamos algo de poder nacional, todavía éramos un país que gozábamos de cierta independencia. Pero la guerra contra la subversión
y la posterior Guerra de Malvinas nos arrojaron del pedestal de los países soberanos e independientes. Porque después de la Guerra de Malvinas hemos perdido el poder militar y hemos perdido el poder nacional. El país se ha quedado sin poder nacional y por ende carece absolutamente de poder militar. Y lo que es peor, la derrota de Malvinas, que eliminó el poder nacional, que extinguió a las Fuerzas Armadas y dejó inerme al país sin defensa nacional, está hoy esclavizada por la deuda externa, que no se solucionó en los 15 años subsiguientes al colapso económico-político del 2001. Es mentira que lo haya solucionado el kirchnerismo. Lo que solucionó Kirchner y Labaña fue una primavera del 2001, desde diciembre del 2001 en que se declaró el default y que no se pagó a los acreedores privados, pero sí se pagó a los acreedores multilaterales, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc. A esos organismos multilaterales de crédito sí se les pagó. No se pagó a los prestamistas privados, a los bancos privados, pero sí a los organismos multilaterales de crédito. ¿Y en qué consistió esa primavera? Que al no pagarse hasta el año 2005 la deuda externa a esos acreedores privados, el excedente de la balanza comercial y el no tener que invertir cuantiosas sumas en el pago de la deuda externa, todo ese dinero se volcó hacia la producción argentina. Por eso hubo un crecimiento acelerado y hubo lo que se llamaba viento de cola y hubo precios de los commodities agropecuarios elevados y grandes ganancias para los commodities agropecuarios. Pero fueron 3 años nada más. A partir de que en el 2005 se comenzó a pagar la deuda externa a los acreedores privados, con el arreglo que hizo o la reformulación de la deuda que hizo el tándem Kirchner-Labaña, comenzaron los problemas de la balanza de pagos, comenzó el problema del dólar, comenzó el déficit, no hubo superávit, se terminó el superávit, y se fue agravando la situación, porque la deuda externa, tal cual hoy todavía estaba hasta el año pasado diseñada, aún así que no se pagaba el capital, solo los intereses, la Argentina no tenía capacidad de pago para pagar todo, tenía que refinanciar anualmente el capital, pagaba solo los intereses. Hasta que hizo crisis con el gobierno de Macri, a partir de la crisis del año pasado, del 2018. Ese verano, esa primavera que hubo, que se adjudica al señor Labaña, es falsa. Es falsa porque se basa en la capacidad de pago que transitoriamente tuvimos porque cesamos o estábamos en default. Vuelvo a repetir, una vez comenzado el pago de la deuda externa reestructurada por Kirchner y Labaña, comenzaron de nuevo todos los problemas. No se había solucionado ninguno solo. Pero a eso debe sumarse un grave problema que tenemos en este momento, que es la existencia de una Argentina profundamente dividida, la famosa grieta.
que fue profundizada, que fue agrandada, que fue explotada para mantenerla con la excusa de la polarización electoral por el actual gobierno del señor Macri. Y esa grieta no es una grieta ideológica, puramente ideológica. Tiene condimentos ideológicos, obviamente, entre las concepciones liberales y las tenues concepciones nacionales que por ahí de vez en cuando sobreviven en los partidos, en algún partido político de la oposición, muy aguada, posiciones nacionales muy aguadas. Pero el gran condimento de esa diferencia ideológica que existe y sigue existiendo, la gran profundidad de la grieta lo da la guerra social, mal llamada o eufemísticamente llamada inseguridad por los políticos. La guerra social ha avanzado, se ha agigantado en Argentina en los últimos 4 años con la crisis económica y financiera. Eso ha alimentado la desigualdad social, ha alimentado la pobreza, ha incrementado el desempleo, ha profundizado la inasistencia social y sanitaria, aumentó considerablemente la inflación, que no era un problema monetario como está demostrado ahora, que no es producto de la emisión monetaria, sino es una inflación de costos, por la deficiencia alimentaria de grandes sectores de la población. Y todo ello complementado por una generalizada degradación moral y espiritual, causada por una corrupción que permea todas las clases sociales e instituciones del país, y por una anomia, es decir, una falta de cumplimiento de las leyes y de las normas, cada vez más extendida y cada vez más indisimulable. En síntesis, el pronóstico del que le estoy hablando, de este paciente con fallas multiorgánicas o con el colapso sistémico, como hablábamos inicialmente, en un tiempo cercano no se acerca a la recuperación de la salud. Es más bien una aproximación hacia la muerte. No es una recuperación de la vida y del buen estado de ánimo y de salud. No, estamos muriendo, no. La Argentina está dejando de existir. La Argentina, señores, está dejando de existir. Y el principal condicionante hoy de esta inexistencia de la Argentina está dado por la deuda externa. Fíjense ustedes, para entrar en números y hablar de cosas concretas, les voy a mostrar este cuadro que vamos a ver si se puede ver con claridad. ¿Se ve ahí? Al 10 de diciembre del 2018, el total de la deuda emitida por el gobierno Macri es de 187.706 millones de dólares. El Tesoro Nacional incrementó su deuda en el 85,8%.
es decir, en 161.030 millones de dólares. Y otros, el 14,2%, han asumido una deuda de 26.676 millones. Eso hace que el stock de la deuda externa a diciembre del 2018, es decir, a fines del año pasado, sea de 332.192 millones de dólares. Y eso comprenda el 86,2% del Producto Bruto Interno, tal cual ustedes lo ven acá. Pero seguimos. ¿Cuáles son los vencimientos de la deuda externa para los próximos 4 años a partir del 2020 al 2023? Es esta cuantiosa cantidad de miles de millones de dólares que les voy a presentar y mostrar. Fíjense, en el 2020 vencen 20.376 millones de dólares. En el 2021, 31.608 millones de dólares. En el 2022, que es el mayor monto que hay que pagar de los 4 años, casi 50.000 millones de dólares, 49.923 millones de dólares. Es decir, que en esos 4 años hay que pagar 148.501 millones de dólares. 148.501 millones de dólares en 4 años. La Argentina está incapacitada de pagar eso. Está absolutamente incapacitada de pagar eso. No puede pagar. No tiene capacidad de pago. Pero tampoco tiene poder nacional para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Estamos comparativamente ningún poder. Ahora bien, pero lo más extraordinario de esto es lo siguiente. Acá hubo una extraordinaria fuga de capitales. Entre el 2015, el 10 de diciembre del 2015, hasta el 31 de diciembre del 2018, se fugaron del país 94.274 millones de dólares. Fíjense. Es decir, la fuga de capitales fue igual al 50,22% de la deuda que emitió y que hemos aceptado del Fondo Monetario Internacional durante el 2018, que les vuelvo a recordar, era de 187.706 millones de dólares. Es decir, que el total de la deuda emitida por el señor Macri en sus 4 años, o lo que va de sus 4 años de ejercicio de la presidencia, es el 50,2% se ha fugado, se ha ido del circuito económico financiero de la Argentina. Puede estar acá como puede estar absolutamente todo esto fuera del país. La mitad de lo que se endeudó Macri salió como fuga de capitales. Entonces habría que preguntarse
Señores, si esto es así, Macri realmente, ¿a qué vino? ¿Para qué quiso ser presidente? ¿Para qué optó por ser presidente? ¿Por qué aceptó ser presidente? ¿Para hacer esto? ¿Endeudarnos en 187.000 millones y que se fuguen 92.000 millones, el 50% en menos de 4 años? Mire, cualquiera diría que esto es muy grave. Lo que yo estoy expresando en cualquier país sería algo demasiado grave. Pero parece que en la Argentina esto no tiene ninguna gravedad, no tiene ninguna importancia. O ustedes oyeron en estos días hablar de este tema, o ustedes sintieron que algún político se rasgara las vestiduras por este fenómeno de haberse evadido y salido del país, o salido del circuito económico, financiero, legal, la mitad de lo que se pidió prestado. ¿Dónde se fue en dinero? No se invirtió lo que se pidió prestado. La riqueza argentina se pide prestado y la riqueza sale por un embudo en una especie de bomba de succión que va a terminar probablemente a los paraísos offshore. Eso es lo extraordinario de esto, la pasividad del pueblo argentino, la complicidad de la oposición, de estos que se dicen democráticos. Han arruinado el país, nos han arrojado a la miseria, nos han arrojado a la indefensión. Estamos indefensos, económica, política y físicamente, porque no tenemos fuerzas militares. Lo que yo le expreso, señores, sería grave en otro país. Acá parece que en la Argentina todo lo tomamos con soda, o con agua, ya ni siquiera con soda, porque es cara, sino con agua, y agua siempre que no haya que pagar a agua sanitaria, porque también es cara el agua. Por eso, en función de todo lo que hemos venido y hemos continuado esa tarea de Patria Argentina que comenzó bajo la dirección del doctor Federico Ibarguren, siguió con Elías Raffia, y que yo tomé esta posta en el año 2001, hace 18 años, con todos los defectos que pueda haber tenido, o por mi incapacidad en principio en un tema en la cual no tenía ninguna experiencia. Hemos tratado de advertir durante desde el 2001 hasta el 2010, permanentemente sobre la existencia y la gravedad del problema económico financiero y de la deuda externa, y que la deuda externa significa de hecho y de derecho una forma de esclavitud, no como la que había hasta el año 1813, cuando se abolió la esclavitud en la Asamblea del año 13, sino la forma más vil de esclavitud, la esclavitud en la cual se le dice al pueblo que es libre y que puede gobernarse, autodeterminarse, y que es soberano e independiente. Es la peor forma de esclavitud, basada en el engaño, en la mentira, de toda una clase dirigente y una clase política, ambas abyectas, despreciables, que no merecen el mínimo respeto. Todos los buenos argentinos deberían esforzarse por entender y comprender sobre todo esta problemática, que es esencial, porque debemos no solo sobrevivir, sino salir del estado de esclavitud en que ha sido sometido, y se ha agravado esta situación durante el gobierno del ingeniero Macri. Por eso hay que
evitar la confusión, hay que desenmascarar a todos los impostores, porque obviamente con esto que hacemos, más los que seguramente se va a mover con motivo de la confrontación electoral y la campaña electoral y todo lo demás, evidentemente van a aparecer muchos disfrazados de nacionalistas. Van a aparecer nacionalistas a los cuales en los últimos 32 años, o por lo menos desde que yo me hice cargo de Patria Argentina y que tuve oportunidad de consultar diariamente, no digo todos, pero gran parte de los medios de comunicación de la Argentina, que no lo he oído, no los he sentido, no he visto una sola línea donde estos impostores que van a aparecer hayan hablado del nacionalismo. Entonces hay que desconfiar de esto, porque van a aparecer estos nuevos nacionalistas y eufóricos nacionalistas, tal vez enmascarados detrás de buenas causas, de buenas intenciones o de buenos actos que han tenido en el pasado. Pero evidentemente el hecho, por ejemplo, entre otros, de ser un héroe de Malvinas, no otorga la infalibilidad o no otorga el derecho de hablar ex cátedra. No otorga nada de eso, de esos derechos, ni siquiera es una virtud. Es un acto que debe ser reconocido, es una acción que debe ser premiada. Y hay que decir gloria y honor a los que han combatido en Malvinas. Traigo esto porque es lo más extremo y puede ser lo más engañoso. Pero eso no lo autoriza a hablar ex cátedra y a vestirse de nacionalista cuando nadie ha oído, nadie ha leído, nadie tiene noticias de que se haya hecho o algunos hayan hecho defensa del interés nacional en forma explícita y pública a los cuatro vientos. Tengan cuidado de la impostura, porque esos impostores están dominados por ese superpoder y están financiados, están alentados, porque evidentemente seguramente tienen buenas intenciones con esos dominadores. Son muy condescendientes con el dominador. Son muy respetuosos y seguramente serán muy accesibles a acceder, a aceptar las condiciones que nos impongan bajo ese manto, no de neblina de las Malvinas, pero sí ese manto que le da cierta respetabilidad porque se lo merecen por los actos que han hecho. En última instancia es difícil para quienes ya tenemos muchas canas y somos hombres grandes, tener esperanza de ver una recuperación de nuestra Argentina. La única esperanza que yo personalmente mantengo, aunque no excluyo de que pueda haber un milagro, pero el milagro es un regalo de Dios. Nosotros no podemos estar solo esperanzados en un milagro. Ojalá Dios crea que merecemos un milagro, porque yo dudo de esa gracia de Dios, porque dudo que los argentinos merezcamos esa ayuda de Dios. Yo dudo hoy, porque hemos entregado vilmente todo lo que Dios nos ha dado. Lo hemos regalado, lo hemos tirado por la borda. Pero sí tengo la esperanza hacia el futuro, porque creo que todavía hay personas, hay argentinos, buenos argentinos en forma individual, probablemente en algún pequeño grupo o pequeños grupos que no los conocemos, que no los vemos, que no se manifiestan, pero que existen. Y especialmente a las nuevas y jóvenes generaciones de Argentina.
Tal vez estas palabras o el diario Patria Argentina, algún ejemplar caiga dentro de algunos años o décadas en la mano de uno de esos argentinos y sea como una semilla. Nosotros no disponemos cuando la semilla germina. Dios, en su regularidad de la naturaleza que Él ha creado, establece las estaciones para que las semillas y las especies germinen. A lo mejor dentro de algunas décadas alguna generación asuma esta misión, germine en su alma la misión de reconquistar la patria que hemos perdido por obra de los argentinos entregadores de buenas intenciones o ingenuos o de buena fe. Hay que terminar con esta creencia de buena fe, de buenas intenciones y de ingenuidad. A esta altura de la civilización y de las comunicaciones no podemos argumentar más ingenuidad, desconocimiento o ignorancia. Quien está en la tarea de rescatar la patria tiene que saber y tiene la obligación de hacerlo. Entonces, me queda esa esperanza, que otra generación restaure y reconquiste la Argentina para los argentinos y sea obediente a la misión que Dios en la creación de la nación argentina le ha dado. Que vuelva a la fidelidad, que la nación argentina existió para cumplir una misión. Hay que retomar esa misión en lo universal y tenemos que volver a ser una nación. Y primero, antes de reconquistar la Argentina, tenemos que reconquistar nuestra alma, el alma individual del argentino, la cultura, la identidad nacional, el sentido de la pertenencia. Después, cuando reconquistemos nosotros mismos, cada uno de los argentinos, esa identidad nacional, bueno, ahí seguramente estaremos en condiciones de emprender esa epopeya de reconquistar la patria para los argentinos y para Dios. Será hasta la próxima en un nuevo video de La Otra Campana. Muchas gracias.